Solo, los de logística vinieron aquí a arreglar un dron. Risas burlonas resonaron entre la niebla en Ridge 7. Claire Evans asintió en silencio, ajustando con firmeza la antena de señal del UAV. Para todos los demás, solo era una técnica anónima, desarmada, ajena al combate. Pero cuando de repente murmuró un inusual movimiento térmico hacia el noreste, todo el equipo estalló en carcajadas. Menos de 3 minutos después, un disparo de Claire eliminó al comandante enemigo y salvó a toda la patrulla con un SR-93 que nadie sabía que llevaba. La mañana amaneció fría y cortante en Ridge 7, de ese frío que te muerde los nudillos y te deja con la respiración suspendida en el aire como un fantasma. Claire Evans estaba de pie al pie del sendero, con su desgastada chaqueta de logística ondeando al viento, su cabello oscuro suelto y enredado, atrapado por las ráfagas. Tenía 28 años, era menuda, con tranquilos ojos azules que no se movían de un lado a otro ni pedían atención. Su rostro era sencillo, sin maquillaje ni esmalte, solo una belleza discreta que no llamaba la atención. La unidad de patrulla, una mezcla tosca de veteranos canosos y jóvenes reclutas arrogantes, apenas la miró. Para ellos, era ruido de fondo, una chica técnica enviada a cuidar el UAV y mantener las comunicaciones funcionando. Nada más. El sargento Dale, un hombre corpulento con el pelo rapado y el ceño fruncido, la evaluó mientras se preparaban al amanecer. «Necesitamos tiradores», gruñó, escupiendo en la tierra cerca de sus botas, con la voz cargada de desdén. No era alguien que arreglara aparatos voladores. Claire no se inmutó. Simplemente se echó la pesada mochila técnica al hombro, con movimientos firmes, y comenzó a subir por el sendero. La subida a la cresta 7 fue brutal, llena de rocas sueltas y fuertes desniveles, el tipo de camino que pone a prueba incluso a los soldados más duros. El equipo avanzaba rápido, con las botas crujiendo y los rifles rítmicos cruzados en el pecho, mientras su aliento se condensaba en nubes blancas contra el cielo gris. Claire mantenía el ritmo, con pasos ligeros pero seguros, su pequeño cuerpo soportaba el peso de su equipo sin tropezar. El soldado X, un flacucho de 19 años con una sonrisa que denotaba exceso de confianza, la miró a mitad del sendero. «¿Qué haces aquí arriba, subiendo a arreglar un dron de juguete?», gritó con la voz lo suficientemente alta como para provocar risas entre los demás. Algunos soldados giraron la mirada, brillando de diversión, como si todos participaran en una broma privada. Los labios de Claire se curvaron en un abanico. Una leve sonrisa, ni cálida ni fría, simplemente allí, como si ya lo hubiera oído todo antes. No respondió. En cambio, metió la mano en su mochila, sacó una mira telescópica de largo alcance y comenzó a explorar la cresta, con las manos firmes y la concentración intacta. La voz de Dale, aguda y autoritaria, interrumpió las risas. «Quédate quieto y no te metas», ladró, señalando una roca. Claire asintió una vez encaramada en la roca y mantuvo la vista fija en la mira telescópica, ajustando la lente con los dedos con una precisión que pasó desapercibida. A medida que el equipo ascendía con dificultad, el viento arreció aullando por los estrechos pasos, trayendo el tenue olor a pino y tierra húmeda. Un soldado llamado Jenkins, fibroso y ruidoso, con la costumbre de hablar por encima de todos, le dio un codazo a X y señaló a Claire que iba detrás. «Apuesto a que nunca ha cogido un rifle», dijo, con una mueca de desprecio en la voz que hizo reír disimuladamente a los demás. La imitó, fingiendo manipular torpemente una mira telescópica imaginaria, con manos exageradamente torpes. La risa se extendió aguda y mordaz como una jauría de perros dando vueltas. Los dedos de Claire se apretaron en la correa de su mochila solo un instante, luego se relajaron. Siguió caminando, con la mirada fija en el sendero, sus botas dejando suaves huellas en la tierra. Uno de los soldados mayores, un hombre tranquilo llamado Ruiz, la miró con el ceño ligeramente fruncido, pero no dijo nada y volvió a la senda. La burla flotaba en el aire sin respuesta, mientras el equipo avanzaba hacia la cresta,
cada vez más cerca. Al mediodía habían llegado a la cima. La niebla, espesa y densa, envolvía el mundo en una neblina gris que reducía la visibilidad a unos pocos metros. El aire húmedo se les pegaba a la piel, haciendo que cada movimiento se sintiera lento. La misión del equipo era explorar los movimientos del enemigo, tal vez interrumpir una línea de suministro, si tenían suerte. El UAV era sus ojos, dando vueltas en lo alto, alimentando con imágenes granuladas una pequeña pantalla en las manos de Claire. Los soldados estaban despatarrados en el suelo rocoso, devorando raciones de comida preparada, intercambiando chistes groseros e historias de peleas de bar y antiguas misiones. Ix inclinó la voz, destilando burla, con una sonrisa burlona ahora más amplia. Está aquí para que la foto de nuestro equipo quede bien, dijo lo suficientemente alto para que todo el escuadrón lo oyera. La risa fue aguda y cruel, rebotando en las rocas como disparos, un sonido con un matiz cruel. Los dedos de Claire se detuvieron en los controles del UAV, solo un instante, y luego siguieron moviéndose, su rostro inmutable. No levantó la vista. Su silencio no era tímido ni débil, era firme, como si hubiera vivido cosas peores, y no la conmovió. Durante el descanso, la radio del equipo crepitó con estática, y Claire ajustó la señal del UAV, moviendo las manos con silenciosa eficiencia. Carter, un soldado corpulento de risa sonora y costumbre de presumir de su equipo, se apoyó en una roca, observándola. «Oye, chica dron, ¿alguna vez has estado en una pelea de verdad?», dijo que su tono era medio burlón, medio mordaz, como si la estuviera probando. Los demás rieron entre dientes, animándolo. Le lanzó una piedra, no con fuerza, pero con la suficiente fuerza como para dejarla caer cerca de sus botas. Claire fijó la mirada en la piedra y luego volvió a la pantalla, con la expresión vacía. Presionó un comando en los controles del UAV, con los dedos firmes, y dijo en voz baja: «He visto suficientes peleas para saber cuándo elegir una». Las palabras fueron silenciosas, pero cayeron como una bofetada. La sonrisa de Carter interrumpió la risa de su amigo, apagándose. Por un instante, el campamento se quedó en silencio. El único sonido era el zumbido del UAV sobre sus cabezas. «Oye, si esta historia te llega donde más importa, tómate un segundo para abrir el teléfono. Dale a me gusta a este video, deja un comentario abajo y suscríbete al canal. Historias como esta sobre personas que son juzgadas, se ríen de ellas, pero siguen adelante. Importan. Sigamos recorriendo estos momentos juntos, tú y yo, porque todos hemos pasado por eso». El equipo se tomó un descanso alrededor de las 2 de la tarde m.m. La niebla era tan densa que parecía como respirar a través de un paño húmedo. Claire estaba sentada un poco apartada, con el telescopio pegado al ojo, barriendo la cresta noreste con movimientos lentos y pausados. Sus dedos se apretaron en la empuñadura, su mandíbula se tensó, una leve arruga le arrugó la frente. Se inclinó hacia adelante solo un poco y susurró, inusual señal de calor hacia el noreste. No era un animal. Su voz era baja, casi ahogada por el viento, pero tenía una fuerza que hizo que Ix, por encima de su sonrisa, vacilara un instante. Dale resopló, sin siquiera molestarse en levantar la vista de su café, cuya taza humeaba en el aire frío. Probablemente el resplandor del sol o un oso. «Deja de imaginar cosas», dijo, con un tono despectivo, como si estuviera hablando con un niño. Los demás volvieron a reír. Algunos negaron con la cabeza, con los ojos brillantes de diversión. El rostro de Claire permaneció inmóvil, sin apartar la vista del telescopio. Sacó un trozo de papel del bolsillo, garabateó las coordenadas con trazos rápidos y precisos, y lo dobló con fuerza. Se lo entregó a Ix, que estaba más cerca de su voz, plana pero firme. «Si muero por el borde, podré verlo. Abre esto». Ix miró el papel, luego a ella, su sonrisa de suficiencia había desaparecido, reemplazada por un destello de inquietud. Se lo metió en el bolsillo, murmurando:
chica rara en voz baja, pero sus manos temblaron al guardar el papel. Mientras el equipo recogía su equipo, preparándose para moverse a un mejor punto de observación, Jenkins se acercó a Claire, con el rifle colgado descuidadamente sobre el hombro. «Estás escribiendo notas de amor ahora», dijo, asintiendo hacia el papel. X mantuvo la voz lo suficientemente alta como para arrancarle snickers a los demás. Se inclinó más cerca, con el aliento agrio por el café, y añadió, «¿Qué es lo próximo que vas a pedir un ataque aéreo con tu pequeño dron?» La risa fue más aguda esta vez, más mordaz, como si estuvieran esperando a que ella se quebrara. Claire dobló la pantalla del UAV, cerró sus movimientos con cautela y lo miró con la mirada firme. «Si te aviso algo, lo sabrás», dijo en voz baja, casi un susurro, pero con una intensidad que hizo que Jenkins retrocediera, desvaneciéndose su sonrisa. Los demás notaron que su risa se apagaba, pero nadie dijo nada mientras Claire se sacudía la suciedad de la chaqueta y se dirigía al borde del campamento. La emboscada golpeó a las 2:47 p.m. Repentina y brutal como el mundo mismo, se abrió. Un crujido agudo hendió el aire, seguido de gritos que atravesaron la niebla. 3 soldados derramaron sangre a flor de piel en sus chalecos, sus rifles resonaron en las rocas. El equipo se metió a toda prisa en una grieta, una estrecha ranura en la pared del acantilado, un callejón sin salida. Las balas desportillaron la piedra sobre sus cabezas, lanzando una lluvia de polvo y fragmentos al aire, impregnada de olor a pólvora y miedo. Dale gritaba órdenes, con la voz áspera y el rostro enrojecido por el pánico. «Mantengan la línea. Devuelvan el fuego», gritó. Pero el enemigo los tenía inmovilizados, sus disparos provenían de ángulos que el equipo no podía rastrear, la niebla ocultaba sus posiciones. Claire se agachó, con su mochila a los pies, sus ojos escudriñando el caos con una calma que parecía casi antinatural. Extendió su voz firme como una piedra. «Dame el M24. Dale entornó los ojos, con el sudor lloviendo sobre su frente a pesar del frío. «No le doy armas a Tex sin entrenamiento de combate», espetó con voz cargada de desprecio, sus manos agarrando su propio rifle como si fuera su salvavidas. En el caos, Ruiz, el soldado silencioso que se había mantenido al margen de las burlas, dudó, sus ojos se desviaron hacia Claire. Había notado su calma, la forma en que sus manos no temblaban, la forma en que parecía ver a través de la niebla. «Sargento, tal vez esté en algo», dijo en voz baja, casi perdida entre los disparos. Dale se volvió hacia él, con la cara roja. «¿Te crees su actuación? Es una oficinista, haciéndose la heroína». Gritó sus palabras, escupiéndolas como veneno. Ruiz apretó la mandíbula, pero Claire no reaccionó. Solo repitió más suave esta vez. «Dame el M24. Su voz no era fuerte, pero cortó el ruido firme e imperturbable. Los ojos de Dale se entrecerraron, sus manos temblaban de rabia o miedo o ambos. Empujó el rifle hacia ella, su voz un gruñido. «Bien. Dispara un tiro. Falla y no regreses». El equipo observó, algunos con desprecio, algunos simplemente confundidos con sus rifles levantados, pero con los ojos puestos en ella. Claire no dudó. Abrió su bolsa de tecnología, y en lugar de cables o un portátil, sacó un SR-93, el rifle de francotirador de élite de Open Space Warfare, su elegante armazón negro atrapando la tenue luz como una cuchilla. Lo montó en 6 segundos exactos. Sin herramientas, sus manos moviéndose con una precisión que dejó a X boquiabierto. «Vi ese movimiento. En el simulador de entrenamiento Raven 09, tartamudeó, apenas audible por encima del fuego, con los ojos abiertos como si lo hubiera reconocido. Claire se dejó caer boca abajo, con la mejilla contra la culata, entrecerrando los ojos a través de la mira. No miró. El viento no se ajustaba a la distancia. No dudó. 4 segundos, dijo. Su voz era tan tranquila que resultaba casi espeluznante,
como si estuviera afirmando un hecho tan simple como la hora. Apretó el gatillo. El disparo retumbó como un trueno, un único sonido limpio que resonó por la cresta, atravesando la niebla. A 800 metros de distancia, el comandante enemigo, oculto tras un arbusto, se hizo un agujero en la frente, desplomándose como una marioneta con las cuerdas cortadas. Las comunicaciones enemigas se silenciaron y luego estallaron en un parloteo frenético, dejando expuestas las posiciones de su formación. Claire disparó 2 veces más cada tiro, destrozando con precisión sus unidades de comunicación portátiles. Los chasquidos de su rifle se fundían con los disparos que se desvanecían. La emboscada fracasó, el enemigo descoordinando su ataque. El equipo se quedó paralizado mientras los disparos se reducían a un hilo de aire, cargado de polvo e incredulidad. Torres, un soldado fibroso con un diente delantero roto y una herida en el hombro, negó con la cabeza, con la voz cargada de incredulidad, las manos aún agarrando el rifle. Disparo afortunado. Disparo. Un disparo no salva a nadie. Pronunció sus palabras con brusquedad pero temblorosas, como si intentara convencerse a sí mismo. Claire volvió la mirada hacia él, firme e impasible, su rostro tranquilo, pero su mirada afilada. ¿Quién crees que apoyó toda la operación Tormenta de Arena, si no teníamos mapas hace 7 años? Dijo en voz baja, pero cortante, como una granada en la grieta. Mientras el equipo recuperaba el aliento, el silencio en la grieta era denso, roto solo por los débiles gemidos de los heridos. Carter, aún conmocionado por la emboscada, pateó una piedra hacia Claire, con el rostro contraído por la frustración. ¿Te crees que ya eres una leyenda? Un disparo no te convierte en soldado, dijo en voz alta, intentando recuperar el control. Los demás lo miraron de reojo, asintiendo, aún cautelosos. Claire no respondió al principio. Simplemente se arrodilló para revisar el cañón del SR-93, con movimientos lentos y pausados. Luego alzó la vista, con una voz tranquila pero lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. Un soldado sigue órdenes. Yo hago lo correcto. Carter se quedó boquiabierto, sin respuesta. El equipo se movió incómodo. El peso de sus palabras los envolvía como la niebla del exterior. Un leve susurro llegó desde la cresta, y Claire levantó la mira de golpe, llevándola a su ojo en un instante. El equipo tensó los rifles, pero ella levantó una mano, con un gesto brusco y autoritario. «Alto al fuego», dijo en voz baja pero firme, y por primera vez la escucharon sin cuestionarla. Ajustó la mira, entrecerrando los ojos, y murmuró, «Segunda unidad, 600 metros, avanzando rápido». El equipo intercambió miradas, su escepticismo se desvaneció, reemplazado por algo parecido a la confianza. Ix sacó el papel que ella le había dado, con las manos aún temblorosas, y lo desdobló, examinando las coordenadas con la mirada. Ella sabía que susurraba con una voz apenas audible, con el rostro pálido. El equipo lo miró, luego a Claire, con los rifles aún en alto, pero con movimientos más lentos, como si esperaran su orden. El grito del soldado enemigo herido volvió a ser áspero y desesperado, mientras se arrastraba por la tierra que le empapaba la manga. «No, es Cuervo de ojos azules. Se supone que está muerta», gritó, con la voz quebrada por el pánico. El nombre impactó al equipo como una onda expansiva, una oleada de silencio que se extendió por la grieta. Ix susurró apenas un suspiro, con las manos temblorosas mientras sostenía el papel. «¿Cuervo de ojos azules? ¿Cuervo 09? El que eliminó al equipo de mando de la colina norte con 7 disparos en 4 segundos». Claire se puso de pie, lenta y deliberada, y se bajó la cremallera de la chaqueta. Debajo había una insignia negra y plateada, 3 anillos superpuestos, con un borde rojo que brillaba tenuemente en la penumbra. Su voz era tranquila pero firme, cada palabra mesurada. «Nunca morí. Solo fui borrada». El equipo se quedó en silencio, el único sonido, el viento aullando a través de la grieta,
trayendo el eco de sus palabras. Dale dio un paso adelante, pálido, con la voz ronca, casi un susurro, sus ojos escrutando su rostro. Entonces, ¿por qué arreglar drones, escondiéndose de su propia leyenda? Los ojos de Claire se desviaron al horizonte, luego volvieron a él, con expresión ilegible, sus manos quietas por primera vez. Porque maté demasiadas caras, no puedo recordarlo. Dijo con voz suave pero pesada, como si cargara con el peso de los años. No me escondo. Intento vivir como alguien normal. Pero si matar de nuevo salva a la gente buena, no lo dudaré. Se giró. Con las manos firmes, guardó el SR-93 en su mochila. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si lo hubiera hecho 1000 veces. El equipo no vio a nadie, sin atreverse a hablar. Aún tenían el rifle en la mano, pero olvidaron que la miraban fijamente. Mientras Claire guardaba su equipo, una pequeña foto desgastada se deslizó de su mochila y aterrizó en el suelo. Mostraba a una Claire más joven, de unos 22 años, con un uniforme de camuflaje del desierto, de pie junto a un grupo de soldados, todos sonriendo, con los rostros iluminados por el sol poniente. X la recogió, con manos cuidadosas, como si sujetara a algo frágil. «¿Esto, tú?», preguntó con voz suave, casi reverente. Claire miró la foto. Su expresión vaciló un instante, como dolor, recuerdo o ambos. La recuperó, rozando los bordes con los dedos, y la guardó sin decir palabra. El equipo observó el aire cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular. La foto había desaparecido, pero su peso persistía, un atisbo de una vida que no habían conocido. El zumbido del helicóptero se hizo más fuerte, atravesando la niebla, y su figura negra emergió como un espectro. El helicóptero aterrizó con fuerza, levantando una tormenta de polvo y grava. La estela del rotor aplastó la hierba y esparció guijarros por las rocas. Un hombre salió, alto, de hombros anchos, con el rostro ensombrecido por una sencilla gorra negra. No gritó, no saludó, no armó un escándalo. Simplemente dijo, invocando Araben 09, iniciando protocolo de alto secreto. Su voz era baja, pero se oía, y el equipo se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. X aferró el papel con las coordenadas, con los nudillos blancos y los ojos muy abiertos. Dale apretó la mandíbula, mirando a Claire y al hombre, con las manos crispadas como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Torres se metió las manos en los bolsillos, con la cabeza gacha y los hombros encorvados. El hombre del helicóptero se dirigió directamente hacia Claire, le entregó un sobresellado y asintió con la cabeza, con el rostro indescifrable. Ella notó su expresión tranquila y se lo guardó en la chaqueta, rozando la insignia con los dedos un instante, un gesto tan pequeño que casi pasó desapercibido. Mientras las aspas del helicóptero aminoraban la marcha, Jenkins, aún conmocionado, murmuró en voz baja, ¿qué clase de técnico tiene una autorización como esa? Su voz era baja, pero se oía, y los demás lo recorrieron con la mirada, inquietos. Claire no respondió. Se ajustó la mochila, con movimientos pausados, y se giró para encarar al equipo, recorriéndolos con la mirada. «Están vivos porque yo estuve aquí», dijo con voz tranquila pero firme, cada palabra como un látigo. El equipo se quedó paralizado, con los rostros llenos de vergüenza y asombro, y el peso de sus palabras los calaba hondo. De vuelta en el campamento base, el aire estaba cargado de caos, de esos que te erizan la piel. Las alarmas emitían un texto rojo agudo e insistente, desplazándose por todas las pantallas de la tienda de mando. Raven 09, Claire Evans, reactivada por el combate real. Terminal de nivel de acceso, una anulación marítima. Los oficiales intercambiaron miradas, con rostros que mezclaban asombro y algo cercano al miedo, en voz baja. «Ha vuelto», murmuró uno, apenas audible por encima del zumbido de las radios y el repiqueteo de los teclados. Claire estaba de pie en el centro del campamento, con la mochila colgada del hombro,
el equipo siguiéndola como sombras, con rostros llenos de asombro y vergüenza. Nadie habló. Nadie se burlaba de ella ahora. Su presencia era lo suficientemente silenciosa, inquebrantable como una tormenta que ya había estallado y dejado el mundo transformado a su paso. En la tienda de mando, un joven oficial apenas mayor que X manipulaba torpemente una tableta, abriendo un archivo clasificado que no se había tocado en años. La pantalla parpadeó mostrando una foto granulada de Claire Younger, con el rostro endurecido y la mirada penetrante, de pie sobre una cresta desértica con un SR-93 en las manos. Las manos del oficial temblaban al leer el archivo en voz alta, con la voz quebrada. Raven 09, con 47 eliminaciones confirmadas, interrumpió por sí solo la ofensiva de las colinas del norte. La sala quedó en silencio. Los oficiales miraban a Claire a través de la solapa abierta de la tienda, pálidos. Ella no miró atrás, con la mirada fija en el horizonte, firme como si llevara un peso invisible. Las consecuencias llegaron rápidas y silenciosas, como ondas que se extienden sobre agua quieta. Dale fue el primero en sentirlas. Al anochecer, un informe llegó al escritorio del comandante de la base. La negligencia y el desprecio por información creíble pusieron en peligro a la unidad. Fue despojado del mando, reasignado a un trabajo administrativo en un depósito de suministros a 3 estados de distancia, y su carrera prácticamente terminó. No discutió, ni miró a Claire, mientras empacaba su equipo, con el rostro gris y cansado, las manos moviéndose lentamente, como si llevara un peso insoportable. X, el joven soldado, publicó sobre la emboscada en línea esa noche, sin nombrar a Claire, pero describiendo a un fantasma que cambió el curso de la situación con 3 disparos. La publicación se extendió como la pólvora, acumulando miles de compartidos. Por la mañana, los comentarios se llenaron de especulaciones sobre el fantasma. El nombre de Torres emergió en el caos, etiquetado en un video filtrado de la cámara del casco de otro soldado, que lo mostraba burlándose de Claire justo antes de la emboscada, con la voz destilando desprecio. Su acuerdo de patrocinio con una empresa de equipamiento táctico se esfumó al mediodía. La empresa emitió un escueto comunicado sobre la falta de alineación de valores y su logotipo fue borrado de sus redes sociales al anochecer. Carter se enfrentó a su propio ajuste de cuentas. Su escuadrón, antaño sus animadores más ruidosos, dejó de comer con él. Sus conversaciones se apagaron cuando pasó. En el comedor, se sentó solo, con la bandeja intacta y la mirada fija en la mesa. Una semana después, su nombre fue eliminado discretamente de la lista de candidatos para un programa de entrenamiento de élite del que había presumido durante meses. La razón oficial fue su falta de liderazgo, pero los rumores en el campamento contaban una historia diferente. Ruiz, el soldado silencioso que dudó en defender a Claire, se vio ignorado para el ascenso que había estado buscando. El papeleo mencionaba la cohesión del equipo, pero él sabía, y los demás lo sabían, que era porque había guardado silencio cuando importaba. El campamento bullía de rumores, y la historia de Ridge 7 crecía con cada relato. Pero el nombre de Claire permaneció al margen, como si fuera una sombra que se movía por el mundo sin dejar rastro. Claire no se quedó a observar las consecuencias. No se regodeó, no se demoró en ver sus ojos, sus rostros ni en escuchar sus disculpas. Caminó por el campamento, sus pasos, incluso sus ojos, hacia el sobre del helicóptero aún sin abrir en su chaqueta. Un jeep la esperaba al borde del campamento, el conductor en posición de firmes, saludándola bruscamente al acercarse. Subió sin decir palabra, con su mochila a sus pies, el rostro sereno pero distante como si ya estuviera en otro lugar. El motor rugió al encenderse y el jeep arrancó, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad, engullidas por la niebla. El equipo se quedó en el campamento viéndola irse, sus rostros una mezcla de asombro y vergüenza, sus voces silenciosas. Había dicho que no estaba allí por medallas. Estaba allí porque no eran lo suficientemente buenos para sobrevivir sin ella. Y ahora sabían la verdad, calando hondo como el frío de Ridge 7.
Al desaparecer el jeep, X se quedó solo, con el papel con las coordenadas de Claire aún en el bolsillo. Lo desdobló de nuevo, observando los números, con los dedos trazando su precisa caligrafía. Había publicado sobre ella en línea, pero ahora dudaba, con el pulgar suspendido sobre el teléfono. Escribió una nueva publicación, simple y tranquila. Algunos héroes no llevan medallas, simplemente te salvan. Presionó enviar con la mano firme por primera vez ese día, y la publicación se iluminó, compartida por los soldados de toda la base, cada uno con un fragmento de la historia de Claire sin pronunciar su nombre. La niebla volvió a cubrir Ridge 7, densa y espesa, como si intentara borrar lo sucedido. Pero la verdad estaba grabada en las rocas, en las comunicaciones rotas del enemigo, en las vidas que había salvado con 3 disparos. Claire no necesitaba demostrar nada. Su silencio, su presencia, la forma en que la conmovía, decían más que cualquier palabra. Ella se había alejado no como una heroína, sino como alguien que había hecho lo que tenía que hacer. Había oído que su deber era más pesado que cualquier metal. Los soldados estaban allí, el viento llevando el eco de sus disparos, sus propias palabras atormentándolos. La habían juzgado, se habían reído de ella, la habían despedido. Y se habían equivocado. Has estado allí, ¿no? Juzgado por lo que la gente piensa, no eres lo que has hecho. Reído, despedido, dejado de lado, como si tu valor fuera algo que ellos deciden. Claire cargó con ese peso, y lo llevó con gracia, con una fuerza silenciosa que no necesitaba gritar. Tú también lo has llevado, y sigues aquí, sigues de pie. No te equivocaste. No estabas solo. ¿Desde dónde estás mirando? Deja un comentario a continuación y pulsa seguir para caminar conmigo a través de la angustia, la traición y finalmente la curación. Gracias.